El siguiente video fue publicado en Instagram, donde durante una noche la cámara de seguridad del exterior de la casa de una mujer graba algo desconcertante. Atentos. Podemos ver que cerca de la puerta aparece una figura extraña, sin explicación alguna. Lo más inquietante de su aparición es que segundos antes las luces parpadean, como si su sola presencia causara una especie de interferencia eléctrica. Algunos usuarios aseguran que se trata de un auténtico avistamiento de un extraterrestre, mientras otros lo descartan como un montaje bien realizado. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un hombre que se mudó a una casa aislada, rodeada de bosque y sin vecinos, comenzó a sentir una presencia inquietante, y una noche su cámara de seguridad captó algo aterrador. La cámara parece captar una figura espectral y blanca deambulando por el patio, como una túnica suelta y sin rasgos visibles. Dado lo inaccesible del lugar, el usuario quedó impactado, preguntándose a quién o qué había visto en su patio esa noche. ¿Y tú, crees que esto se trate de una entidad sobrenatural deambulando por el bosque? ¿O es simplemente una extraña persona perdida? Déjame tu opinión en los comentarios. Un usuario de Reddit compartió una grabación captada por su cámara de seguridad dentro de su casa. Atentos. ¿Lo viste? Podemos ver claramente una figura translúcida deslizándose lentamente por la sala, antes de desaparecer por completo. De acuerdo a la usuaria, su compañera de cuarto perdió a su madre tiempo atrás, y se teoriza que esta figura podría ser de su madre fallecida. Además, menciona que no había nadie más en casa en ese momento. Real o no, tú decides. El siguiente video fue grabado por un hombre durante un viaje a Chernóbil, a una zona abandonada por el desastre nuclear. Cuando el hombre ingresó a uno de los edificios del lugar, su cámara captó algo escalofriante. Mientras el hombre camina por una de las habitaciones del edificio abandonado, por unos segundos se puede ver una figura moviéndose rápidamente hacia la derecha, casi como si estuviera huyendo. Algunos usuarios teorizan que podría tratarse de alguien que intentaba esconderse, pero al ver al explorador decidió huir. Y si vemos a detalle el video, eso no parece un ser humano. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla publica diverso contenido, pero nada relacionado a lo paranormal. En una ocasión, compartió un video el cual fue grabado el 28 de octubre de 2022, donde se encontraba conduciendo durante la noche por las carreteras de Australia, y aproximadamente a las 5 de la mañana captó algo extraño en medio de la pista. Atentos. Se observa cómo alguien aparece en medio de la carretera, por lo cual el chofer realiza una maniobra muy riesgosa para poder esquivarla. Debido a esto, generó múltiples comentarios debatiendo sobre qué o quién podría ser la persona que apareció en ese momento. Mientras algunos piensan que podría tratarse de alguna persona con problemas mentales, otros indican que podría ser algún espíritu deambulando en la carretera. ¿Y tú, qué crees que haya sido esto?
¿Podrá ser acaso la entidad de una persona fallecida en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de Facebook que ves en pantalla compartió un video donde se encontraba en un viaje nocturno en un bote al frente de las costas de Aguadilla, Puerto Rico. Pero de pronto, a tan solo unos metros del bote, se observa algo extraño. Porque estaba allá, ¿verdad? Mira, empezó en el puente y está en la boya, era la boya. ¿Dónde está el puente? El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso, mira eso, mira. Mira eso. Hay algo ahí. Mira algo ahí. Que te lo dije que tenía algo. Míralo. ¿Qué es eso? Yo no sé qué carajo es eso, dale para atrás. Si no quieres saber. Sí, eso es eso. Murió. Se ve una especie de silueta humana como si estuviera caminando en el agua, que poco a poco va adentrándose al mar. Pero lo más extraño es la misteriosa luz que parece emanar de esta cosa. Entonces, ¿podrá ser esta alguna evidencia sobrenatural? ¿O tiene alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de Reddit que ves en pantalla, en esta ocasión, publicó un video de un incidente en una escuela ubicada en Pune, India, el cual llamó la atención de muchos espectadores por lo que ocurre en el video. Atentos. Se ve a una alumna de este colegio teniendo un comportamiento extraño, como si estuviera sufriendo alguna posesión demoníaca. Sus compañeros intentan ayudarla sujetándola, pero en un momento del video parece como si estuviera levitando, además de retorcerse de manera aterradora. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Será esto evidencia de alguna posesión demoníaca? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de Reddit Loslin19 publicó un video grabado por una cámara de seguridad donde se puede apreciar a una huésped ingresando a las instalaciones de un hotel hasta que de pronto sucede algo extraño. Se aprecia como una de las macetas se cae por sí sola. Sin embargo, tan solo momentos antes, si observas cuidadosamente, se puede apreciar cómo aparece una sombra en el pasillo. Entonces, ¿será todo esto real evidencia paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado por una madre muy preocupada por su bebé, debido a que la cámara de seguridad captaría extrañas cosas en su habitación. Atentos. Se aprecia como algo extraño suena en el interior de la habitación, algo que aterra tanto a la niña que sale inmediatamente de allí. La madre indica que habría algo en el rincón de ese cuarto que aterra a su hija. Pero entonces, ¿qué podría ser esto? ¿Acaso es alguna entidad maligna que está detrás de esta niña? Escribe tu opinión en los comentarios. Ya, del canal Midway Ghost Hunter se aventura a un lago embrujado en Minnesota,
Un lugar envuelto en misterio donde, según cuentan, una mujer perdió la vida trágicamente. Desde entonces, numerosos testigos aseguran haberla visto o escuchado sus lamentos en medio de la niebla. Decidido a descubrir la verdad, Jan prepara su equipo y se adentra en este escalofriante lugar. Lo que captaría en su investigación sería escalofriante. Got more lights over there. Those are just boats and houses. Mosquitoes are getting me good right now. Whoa. Whoa. What was that? Did you see that? That looked like something. It was hard to make out, but I don't know if I'm just going crazy. It looked like a mist or something floating above the water. I don't know. I don't want to jump to conclusions, but I mean, I could just be going crazy. Maybe I just saw something. But I'm gonna have to look back at that footage. But I swear I saw something over there. It looked different from all the other lights. That looked way different. Apenas iniciada la investigación, Jan logra captar lo que parece ser una luz o destello brillante en medio del lago. A pesar de intentar comunicarse con lo que fuera aquella presencia, no obtuvo respuesta alguna. Intrigado y decidido a descubrir qué fue exactamente lo que vio, Jan continúa adentrándose en el lugar, y esto fue lo que pasó. Whoa, 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 whoa. What the? I swear I just heard footsteps. Over here. Hello? Is there someone there? I just heard movement, like footsteps walking through this tall grass. Maiden, is that you? I don't know if you can understand me, but could you show yourself? Whoa, did you see that? That looked like an orb. That was a weird orb right there. Thank you for showing yourself. I don't know if that was anything paranormal, but I did just hear those footsteps. Jan, sorprendido por el sonido de unos pasos cercanos, intenta investigar su origen. Es entonces cuando se encuentra con lo que parece ser un orbe flotando justo frente a él. Aún intrigado por lo ocurrido, decide acercarse al lago, específicamente a un antiguo muelle. Equipado con una cámara térmica, logra captar algo verdaderamente inquietante. Atentos. Try to pull out the thermal again. See if you can see anything out there. I don't know. Like I said, it could be fish, it could be something. Did you fucking hear that? That sounded like a woman. A woman. It was splashing and then I heard a woman cry. Hello? I wonder if there's actually somebody out there. Like,
drowning. Oh no. No, there's nobody out there. I would have heard him going through the water. Do you need help? Suddenly dead quiet now. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, justo cuando Jan se disponía a retirarse del lago, algo pasó desapercibido en un primer momento. Sin embargo, al mirar detenidamente hacia una zona en particular, captó esto. In this area. Shh. What the heck was that? I just heard movement. Who's there? Could have been the wind. It is getting windy out here. Oh, what the f- Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! Oh God! What the f- was that? Mientras los sonidos extraños continuaban resonando en el lugar, lo más escalofriante fue sin duda la aparición de una figura que parecía ser la de una mujer, de pie justo frente a Jan. Ese instante fue suficiente para que, claramente aterrado, decidiera abandonar el lugar inmediatamente. A pesar de sus intentos por explicar qué fue lo que captó, Jan no encontró respuestas, pero las imágenes hablan por sí solas. Lo que presenció fue verdaderamente aterrador. ¿Y tú crees que se trate del espíritu de la mujer que aún deambula en el lago? ¿O aquella noche algo más siniestro acompañaba a Jan? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.